Buenos días, ¿cómo están? Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Me pidieron que hablara de inmunoterapia en cáncer y estamos en el Congreso de la Mujer. Por supuesto que tenemos que hablar del problema que representa cáncer de pulmón en la mujer. El cáncer, afortunadamente en México, el cáncer de pulmón no es el tumor más incidente en las mujeres, ocupa hasta el 7º lugar. Sin embargo, si ustedes ven la relación incidencia-mortalidad, pueden darse cuenta de dos cosas muy importantes. La primera es que prácticamente la incidencia va muy pegadito a la mortalidad. ¿Y eso qué significa? Que al final solamente curamos al 10% de los pacientes y de las pacientes mexicanas que tienen cáncer de pulmón. Es decir, es un tumor altamente mortal, es un tumor altamente agresivo y eventualmente es un tumor que ya mis compañeros mencionaron, que es un tumor que en la actualidad se debe personalizar mucho, porque al final estamos hablando de lo que pareciera una sola enfermedad, pero en realidad no, son muchas enfermedades llamadas una enfermedad. Sin embargo, en el mundo representa la segunda causa de muerte en mujeres. Aquí tenemos otros problemas como país subdesarrollado. El cáncer de mama sigue siendo un problema, el cáncer cervicuterino sigue siendo un problema, y eso es lo que hace que la incidencia y la mortalidad no sea tan alta en cáncer de pulmón. Sin embargo, otro de los problemas es que el 90% de los pacientes mexicanos se diagnostican enfermedades tardías. Por eso es que solamente podemos curar al 10% de los pacientes. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer para ese 90% de los pacientes, donde muchos pacientes son lamentablemente mujeres y con los nuevos factores de riesgo, bueno, no nuevos en realidad, con las nuevas adquisiciones de hábitos que regeneran factores de riesgo, definitivamente el cáncer de pulmón representa hoy un problema y va a seguir representando un problema, porque ustedes pueden ver que mientras el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino en el mundo va disminuyendo, el cáncer de pulmón va en aumento. Y esto tiene que ver con factores de riesgo muy identificables como el tabaquismo, por ejemplo. Sin embargo, en nuestro país no solamente el tabaquismo es importante, sino también el cáncer de pulmón en mujeres de nuestro país se puede presentar en pacientes que nunca fumaron. Generalmente tipificamos a los pacientes con cáncer de pulmón como aquel paciente fumador, ¿no? Incluso hasta lo discriminamos en algún momento porque pensamos y lo asociamos a que el paciente se buscó la enfermedad. Bueno, primero hay que entender que el tabaquismo no es una enfermedad como tal, es un hábito y es una adicción como tal, y no podemos explicar o justificar no tratar a los pacientes con cáncer de pulmón con el hecho de que esta idea de que ellos se lo buscaron. Pero el problema cuando hablamos específicamente de mujeres no solamente es eso, no solamente es que hay mujeres que fuman y que por lo tanto pueden desarrollar cáncer de pulmón, sino que también hay otros factores de riesgo altamente identificables, y uno de ellos, por ejemplo, en nuestro país es cocinar con humo de leña. Es decir, ustedes pueden ver aquí cuál es la incidencia del cáncer de pulmón en pacientes que nunca fumaron, en pacientes mujeres que nunca fumaron, y esto está debido precisamente a el cocinar con humo de leña. Pero no solamente eso, no solamente sabemos que cocinar con humo de leña o cocinar con petróleo, que se ve mucho fuera de las grandes ciudades del país, no solamente es un factor de riesgo, sino que también las pacientes que tienen un tumor asociado a consumo de humo de leña es diferente completamente de la tumoración, incluso tienen una mejor supervivencia que aquellos pacientes que tienen un cáncer de pulmón asociado a tabaquismo. Y esto tiene que ver con lo que ya hablaron mis compañeros de medicina personalizada, con lo que ya hablaron específicamente de una mutación que se llama EGFR y que eventualmente aumenta las posibilidades cuando las mujeres están expuestas a humo de leña, eventualmente aumenta las posibilidades de tener cáncer de pulmón, pero aumenta las posibilidades de tener cáncer de pulmón EGFR positivo, y afortunadamente hoy para estos pacientes tenemos tratamientos sumamente avanzados que nos han revolucionado el tratamiento. Sin embargo, yo les vengo aquí a hablar de inmunoncología, pero antes necesitamos situarnos en cómo hacemos para esta medicina personalizada. La medicina personalizada empieza desde que vemos un paciente y se llama completamente diferente a otro. Uno se llama María, el otro se llama Lupita. Eventualmente son dos pacientes completamente diferentes, pero también son dos pacientes que
pueden tener diferente histología y desde ahí empieza la medicina personalizada. Hoy sabemos que el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas, el 15% tiene carcinoma de células pequeñas, que ese sí está asociado muchísimo a tabaquismo, pero del otro lado, la gran mayoría de los pacientes tienen adenocarcinoma de pulmón. Y el adenocarcinoma de pulmón es importante porque es el más frecuente, no solamente en toda la población, sino también es el más frecuente y por mucho en las mujeres, pero también es el más frecuente en aquellas mujeres que no están asociadas, que no tienen historia de tabaquismo. Y hay una mutación, como ya mencionaron previamente, una mutación específica o varias mutaciones específicas que pueden aumentarse con características fenotípicas, es decir, una mutación EGFR, una mutación ALK, una mutación ROS1, generalmente da más frecuentemente en pacientes mujeres, jóvenes no fumadoras. Y entonces, desde ahí empezamos la medicina personalizada, que hoy tanto nos gusta hablar, porque es lo que nos ha ayudado a que los pacientes vivan más. ¿Qué hacíamos hasta este momento? ¿Qué hacíamos hasta el advenimiento de la medicina personalizada y específicamente de la inmunoterapia, que el día de hoy voy a hablar? Lo que hacíamos dábamos quimioterapia a todos los pacientes, prácticamente una receta de cocina, donde le echábamos ciencia para ver si cambiábamos el tratamiento de quimioterapia, y entonces dábamos docetaxel en vez de paclitaxel y gemcitabina en vez de pemetrexed, etcétera. Pero la realidad es que todos los estudios nos habían demostrado que prácticamente era una receta de cocina, dar un tratamiento con un agente platinado, basado en un agente platinado cisplatino carboplatino, asociado a una droga de tercera generación, y prácticamente la supervivencia, independientemente de qué utilizáramos de tratamiento, la supervivencia no cambiaba. En los estudios iniciales, solamente con quimioterapia, la supervivencia mediana de los pacientes metastásicos era del 90%, de 9 meses. Sin embargo, cuando empezamos a generar tratamientos de mantenimiento, segundas líneas tempranas, tratamientos antiangiogénicos asociados, se aumentó la supervivencia a 13 meses, pero no se había rebasado los 13 meses. Y entonces empezamos a evolucionar afortunadamente en la oncología y específicamente en cáncer de pulmón, y nos dimos cuenta de que era absurdo, y es absurdo, tratar a un paciente que es hombre, que tiene 70 años, que tiene un índice tabáquico de 80 o de 100, tratarlo exactamente igual con la misma receta de cocina a una mujer que tiene 35 años, que nunca fumó, que estuvo expuesta a humo de leña en la niñez y que tiene otro tipo completamente de tumor. Los tratábamos como una receta de cocina y entendimos que eso definitivamente es absurdo. Y entonces empezamos a personalizar la medicina, empezamos a personalizar, a tratar de ver las diferencias histológicas iniciales, pero eventualmente también las diferencias genéticas que hoy nos han permitido revolucionar, y específicamente en inmunoterapia también el día de hoy podemos individualizar el tratamiento para los pacientes. Y este es un concepto sumamente moderno, pero es un concepto que en el futuro se va a seguir manejando, porque la medicina personalizada no solamente funciona en cáncer de pulmón, funciona en cáncer de mama, funciona en cáncer de colon, funciona en melanoma, funciona en prácticamente todos los tumores. La misma idea, la misma evolución, la evolución del conocimiento nos ha llevado a saber que la medicina personalizada es lo de hoy y seguramente será el futuro. Sin embargo, lamentablemente, la mala noticia es que solamente podemos hacer medicina personalizada hoy con un tratamiento dirigido en aproximadamente 40% de los pacientes mexicanos. Es decir, ¿qué pasa con el otro 60%? Si hablamos de todos los tumores, incluso esto se disminuye al 30%, es decir, 40% en los pacientes que tienen adenocarcinoma y específicamente que son mujeres, podemos dar un tratamiento target, un tratamiento dirigido. Sin embargo, en todos los demás pacientes, lamentablemente no hemos podido evolucionar y seguíamos hasta el advenimiento de la inmunoterapia, seguíamos dando una receta de cocina. Y otra cosa que entendimos y que es un concepto todavía más nuevo es que el tumor, nosotros estábamos acostumbrados los pacientes están acostumbrados a decir, bueno, pues es que es una bola y la bola es completamente homogénea, las células están completamente son sumamente parecidas, y la realidad es que no, el tumor es heterogéneo, y esa heterogeneidad es lo que le da más agresividad al tumor. Esa heterogeneidad del tumor lo que hace es disminuye la supervivencia de los pacientes, pero ahí es donde hay un
un nicho muy importante para los pacientes, para los tratamientos de inmunoterapia en estos pacientes, porque precisamente son en los tumores más heterogéneos, que eventualmente lo que significa a nivel genético es que tienen más mutaciones genéticas, es ahí donde más sirve la inmunoterapia. Pero pensemos, antes de hablar de inmunoterapia, ¿qué tiene que haber para que se dé una respuesta adecuada? Es decir, las células cancerígenas son identificadas como un agente externo al organismo. El problema es que nuestro organismo no tiene la capacidad de erradicar el tumor. Hay casos anecdóticos, y eso existe en melanoma, en cáncer de riñón, incluso en algunos pacientes con cáncer de pulmón, que tenías un tumor, tenías un cáncer y que espontáneamente el tumor desaparecía. Eso seguramente tenía que ver con una respuesta inmune, pero la realidad es que eso sucede de manera anecdótica. Ni siquiera hablamos del 1% de los pacientes, estamos hablando del 0.00001 de los pacientes, y no con todos los tumores, específicamente con tumores más inmunogénicos como melanoma o cáncer renal. Y entonces pensemos qué es lo que pasa, que si bien nuestro organismo identifica el cáncer como un agente externo, ¿cómo es que falla? ¿Por qué no es capaz de la célula inmune generar una respuesta contra el tumor? Y es que se necesitan varios pasos. Se necesita, primero, que el tumor sea antigénico. Hay diferentes tipos de tumores, hay diferentes, no solamente histológicos, sino genéticos, con diferentes carga mutacional, y eventualmente sabemos que entre más mutaciones tenga el tumor, más antigénico es, mayor probabilidad de producir una reacción inmune. Pero después tengo que tener las células presentadoras de antígeno perfectas para que eventualmente reconozcan esos antígenos y puedan presentarlos, y que en el ganglio se empiece a formar, a activar y que se dé la formación de los linfocitos T específicos citotóxicos que van a erradicar ese tumor. Pero una vez que están formados esos linfocitos T, eventualmente tienen que pasar a los vasos sanguíneos para llegar a donde está el tumor, infiltrar hacia donde está el tumor, reconocer el tumor y entonces sí, matar el tumor. Es decir, son 7 pasos, pero 7 pasos que son sumamente complejos y 7 pasos que además son regulables por el tumor. La mala noticia es que el tumor tiene la capacidad de regular, la capacidad de esconderse, la capacidad de callar o disminuir la respuesta inmune, y lo hace obviamente entre interacción de ligandos receptores con el linfocito T. Hoy sabemos que uno de los más importantes es una interacción de un ligando que puede estar en las células presentadoras de antígenos o en el linfocito T, que se llama PDL1, Programmed Death Ligand 1. Y esto es importante porque eventualmente el tumor puede producir este ligando, y sabemos que uno de los receptores regulatorios del linfocito T es su contraparte, el receptor Programmed Death 1, PD1. Cuando se unen PDL1 PDL1 que lo produce el tumor y se une con la célula, con el linfocito T, lo que sucede es que hay una respuesta inmune disminuida. Es decir, cuando se une este receptor, lo que hace el linfocito T es no atacar, disminuir, incluso irse a apoptosis. Y el problema es que el tumor puede regular esto. El tumor tiene la capacidad de generar esto. Ahora, ¿qué pasaría? Y existen estos medicamentos, y de hecho es de los que vamos a hablar, si yo bloqueo por un lado el receptor y entonces no permito la interacción, o bloqueo por otro lado el ligando en el tumor y entonces no permito la interacción. Lo que pasa es que el linfocito T no disminuye, el linfocito T no se va a muerte, el linfocito T perpetúa una respuesta inmune, y así es como funcionan los tratamientos de inmunoterapia que hoy tenemos. Y esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven y recordarán lo que yo les dije cuando hablábamos de recetas de cocina y del tratamiento de quimioterapia, les decía 9 meses cuando solamente damos quimioterapia, cuando damos tratamientos secuenciales y agregamos antiangiogénicos, no hay un solo estudio que demuestre una mejoría en más allá de 13 meses de supervivencia mediana. Es decir,
es lo que habíamos alcanzado. Y no es tampoco como para menospreciar al tratamiento de quimioterapia, sigue siendo la base. Sin embargo, durante mucho tiempo, desde los años 70, donde utilizábamos solamente cuidados paliativos a la evolución, ha pasado prácticamente de 4 a 13 meses. Uno dice, bueno, pues es que si fuera mi papá, si fuera mi hermano, si fuera mi hermana, definitivamente no sería suficiente. Sin embargo, la realidad es que la oncología durante mucho tiempo ha ido avanzando, pero a pasos chiquitos que eventualmente se convierten en un paso más grande. Pasar de 4 meses a 13 meses definitivamente es importante. Sin embargo, afortunadamente, gracias a los tratamientos de inmunooncología, hemos podido evolucionar y hemos podido dar más supervivencia a los pacientes. Y para muestra les traigo este estudio. Es un estudio donde utilizan una molécula que se llama que es un anti-PD1, que se llama pembrolizumab, que lo comparan y lo agregan a la quimioterapia. Previamente había estudios donde se comparaba pembrolizumab contra la quimioterapia en población seleccionada de pacientes, y lo que nos decía es que la inmunoterapia funcionaba. Como mínimo era igual que la quimioterapia, pero había otros pacientes donde eventualmente era mejor. Entonces, lógicamente, ¿por qué no pensar que podemos hacer sinergia con las dos estrategias? Y entonces, en primera línea de tratamiento, es decir, cuando el paciente apenas va a recibir el primer tratamiento, se compara el tratamiento de quimioterapia más el tratamiento de quimioterapia más pembrolizumab. Recuerden, en aquellos pacientes que no tienen una mutación target de las que habló mi compañero. Y esto es importante porque ustedes pueden ver que la supervivencia mediana con la quimioterapia es parecida a la que yo les venía manejando, 11.3 meses. Sin embargo, cuando agregamos el tratamiento de inmunoterapia, en este caso pembrolizumab, a la quimioterapia, pueden ver que la supervivencia todavía no se alcanza a la mediana, a pesar de que han pasado 21 meses. Es decir, ¿qué significa esto? Que la supervivencia va a ser más allá de 21 meses. Todavía no tenemos el dato duro porque todavía es un estudio sumamente nuevo, pero si hacemos un corte al año, pueden ver que la diferencia es importante. 49.4 de los pacientes estaban vivos al año con quimioterapia, con el tratamiento, agregando el tratamiento de quimioterapia, el 70 o casi el 70% de los pacientes estaban vivos. Es decir, yo sé, lamentablemente todavía no podemos curar a los pacientes que tienen enfermedad metastásica. Sin embargo, hay un porcentaje importante y nada despreciable de los pacientes que vive durante mucho tiempo, y definitivamente el agregar en los tratamientos de inmunoterapia nos pueden ayudar a mejorar esta supervivencia. Pero aprendimos también, y hemos aprendido con el paso del tiempo, en que podemos clasificar también a los pacientes con inmunoterapia, y específicamente lo que podemos hacer es medir PDL1, el ligando en el tumor. Podemos tomar una parte del tumor y medir cuánto ligando tiene, es decir, qué capacidad de disminuir la respuesta inmune. Y entonces clasificamos a los pacientes en cuando tienen PDL1 sumamente alto, que lo consideramos nosotros mayor del 50% de las células, cuando tienen positivo pero no está tan alto, entre 1 y 49, y los pacientes que son negativos a PDL1. Y fíjense cómo se ven las supervivencias. En aquellos pacientes que tienen muy alto el PDL1 es donde más funciona los tratamientos de inmunoterapia, es decir, también podemos personalizar el tratamiento de inmunoterapia. Y uno diría, oiga, pero ¿qué pasa en los pacientes que son negativos? En estos pacientes que son negativos, donde no pareciera haber tanto beneficio de la inmunoterapia. Es cierto, en este estudio no pareciera haber tanto beneficio de la inmunoterapia, de agregar la inmunoterapia. Lo más que podríamos decir en este estudio es que no quita, es decir, no resta. Si bien no parece sumar en ese subgrupo de pacientes, tampoco resta. Y entonces aprendimos otra cosa. Aprendimos que los tumores tenían diferentes cargas mutacionales. Los pacientes, por lo tanto, al tener diferentes tipos de tumores, diferentes mutaciones genéticas en cada uno de los tumores, podíamos medir qué tan antigénico era el tumor basado en carga mutacional, y nos dimos cuenta que medir la carga mutacional nos podía predecir qué paciente va a responder a un tratamiento de inmunoterapia o qué paciente no va a responder a un tratamiento de inmunoterapia. Y entonces se presentó recientemente este estudio, que es un estudio donde ya no usa quimioterapia y combina dos
dos medicamentos de inmunoterapia, uno se llama nivolumab, el otro se llama ipilimumab, que además actúan a diferentes niveles y lo que hace es potenciar y sinergizar la respuesta inmune contra el tumor. Y nos dimos cuenta que cuando lo comparábamos contra la quimioterapia, a los pacientes les iba mejor, pero en especial les iba mejor a los pacientes que tenían PDL1 negativo. Es decir, esos pacientes que en el otro estudio yo les mostraba que no se beneficiaban tanto, son pacientes o que no parecieran beneficiarse tanto de agregar agregar pembrolizumab a un tratamiento de quimioterapia. Aquí sí hay un beneficio de dar dos tratamientos de inmunoterapia. ¿Qué significa? Podemos personalizar también el tratamiento de inmunoterapia. Y algo que aprendimos y hemos aprendido también es que la respuesta a los tratamientos definitivamente es lo que hace que los pacientes tengan supervivencias prolongadas. Hoy estamos teniendo pacientes, un 20% de los pacientes que tienen supervivencias más allá de 5 años. Claro, quisiéramos con más pacientes. Sin embargo, con el tratamiento de la inmunoterapia es la primera vez que vemos en pacientes que no tienen una mutación potencialmente target que podemos mantener a los pacientes vivos más allá de 5 años y eventualmente son 22%. Repito, estoy seguro que si fuera nuestro paciente, nuestro papá, eventualmente no quisiéramos eso, pero yo les invito a pensar qué han hecho en los últimos 5 años y si realmente estos últimos 5 años no han disfrutado de la vida que se ha podido, ¿no? Algo también que nos gusta de la inmunoterapia es que comparado con la quimioterapia es menos tóxico, es más tolerable, es menos tóxico, al haber mayor eficacia generalmente hay una mejor calidad de vida, pero incluso agregado a los tratamientos de inmunoterapia, a los tratamientos de quimioterapia, no ofrece o no aumenta la toxicidad. La toxicidad es manejable, los oncólogos la verdad es que no le tenemos a la toxicidad de la quimioterapia y en algún momento nos costó trabajo entender la toxicidad de la inmunoterapia, pero definitivamente alguien que en la actualidad todos los oncólogos estamos completamente seguros nos sentimos seguros al momento de manejar los tratamientos de inmunoterapia, porque además sabemos que cuando los pacientes presentan un evento adverso, generalmente lo van a presentar durante las primeras aplicaciones de tratamiento, pero eventualmente conforme el paciente siga en su tratamiento, lo más probable es que el paciente deje de tener esos eventos adversos. Sin embargo, por último, la estrategia no es o la mejor estrategia no va a ser tratar a los pacientes, es decir, 90% de los pacientes con tratamientos de inmunoterapia, si bien hoy podemos aumentar su supervivencia, la estrategia debe ser disminuir factores de riesgo, hacer un tamizaje y eventualmente prevenir el cáncer de pulmón. Y aquí les muestro este estudio donde ustedes pueden ver y comparar qué se puede o cuál es la cantidad que pudiéramos prevenir de la totalidad de cáncer de pulmón en un país como Estados Unidos cuando se previene a los pacientes o a la población de que nunca fumen, cuando se quita el que fumen, ya los pacientes que fuman, cuando se hace un adecuado screening y cuando se hacen otras medidas de cuidado. Es decir, la mejor estrategia contra el cáncer de pulmón sigue y seguirá siendo evitar los factores de riesgo, evitar el tabaquismo, evitar el humo de leña, evitar la contaminación. Definitivamente eso seguirá siendo la mejor estrategia para disminuir la mortalidad y la incidencia por cáncer de pulmón. Muchísimas gracias.